Capítulo 672. La llegada de Kang. Habían pasado unos días desde que los Vengadores experimentaron sus notables transformaciones. El experimento del compuesto V, que inicialmente llenó el aire de la Torre de los Vengadores con una mezcla de emoción e incertidumbre, había concluido con éxito. Casi todos los miembros y varios agentes de confianza habían recibido sus dosis, y emergieron con poderes que iban desde lo asombroso hasta lo divertido. Pero para Peter, las consecuencias fueron solo el telón de fondo de un plan mucho más ambicioso. Peter no se demoró para presenciar el alcance total de las nuevas habilidades de todos. Su mente estaba preocupada por un desafío más complejo: la creación de puertas que conectarían este universo con muchos otros. Este esfuerzo no fue solo una curiosidad científica. Era un medio para encontrar rápida y eficientemente a sus compañeros candidatos a sucesor. Incluso le dieron una forma de rastrearlos. Un panel tipo sistema holográfico capaz de encontrar un sucesor, siempre y cuando estén en el mismo universo, claro. También mostraba un número que representaba a los candidatos restantes. 66, 69. Peter se quedó mirando el número, con una mirada contemplativa en su rostro. He matado a Knull y Centurión, lo que significa que alguien más logró suicidarse, lo cual es una posibilidad pero no muy probable, o mató a otro sucesor. Se preguntó quién era. Lamentablemente, tendría que esperar para saberlo, ya que la funcionalidad de su pequeño boom de la muerte era limitada. Solo mostró una cantidad de sucesores restantes y detectó aquellos dentro del mismo universo, lo que significa que tendría que buscar en un multiverso infinito para completar su misión. Sí, no, gracias. Pensó Peter, negándose a molestarse con la enorme carga de trabajo. Entonces, para superar esta limitación, la solución de Peter fue tan ambiciosa como loca: vincular su universo con otros, creando una red de puertas que permitirían a su rastreador sortear sus limitaciones y detectar más fácilmente sus objetivos. El plan de Peter era estratégico. Al expandir estas puertas, podría simplificar significativamente la tarea de encontrar a sus enemigos o, potencialmente, aliados. Era una solución elegante que le permitiría monitorear el progreso desde la distancia, ahorrándole el trabajo preliminar que conllevaba explorar personalmente el multiverso. Y lo mejor de todo es que Peter no pensaba mover ni un solo dedo en el proceso. Después de todo, ¿por qué molestarse con el trabajo pesado cuando tiene una organización multiverso completamente nueva lista y esperando para asumir el trabajo? Por supuesto, todavía tendría que hacer algunos trabajos de preparación para que todo sucediera. Después de todo, el concepto era sólido, pero la ejecución estaría lejos de ser sencilla. Inventar un dispositivo capaz de tales hazañas requirió no solo una profunda comprensión de la mecánica cuántica y la física interdimensional, sino también un toque de magia y runas para acelerar las cosas a lo largo de elementos que estaban al alcance de Peter, gracias a su genial intelecto y habilidades únicas, muchas de las cuales tomado de poderosas entidades cósmicas. Mientras Peter estaba sentado en su nuevo taller en la isla que albergaba a los Watchmen, rodeado de esquemas y materiales, podía sentir el peso de la tarea que tenía por delante. La sala era un caos de creatividad y ciencia, con pantallas holográficas que mostraban ecuaciones complejas y simulaciones de las puertas en funcionamiento. Peter, con su característica mezcla de humor y determinación, examinó los datos, hablando solo de vez en cuando, murmurando mientras su mente corría. Está bien, veamos, si ajustamos esto aquí, tal vez podamos reducir el consumo de energía, o, ya sabes, crear accidentalmente un agujero negro. Tal vez no debería. Reflexionó, sus dedos bailando sobre una interfaz holográfica. Mientras profundizaba en las complejidades de su proyecto, la mente de Peter de vez en cuando vagaba hacia sus camaradas, preguntándose cómo se estaban adaptando a sus nuevos poderes. Se imaginó a Tony jugueteando en su laboratorio, tratando de encontrar aplicaciones prácticas para su control de la saliva, o a Steve, aceptando su extremo aumento de poder. Pero por ahora, esos pensamientos debían dejarse de lado. La tarea que tenía entre manos requería toda su atención. La creación de las puertas no fue solo un paso hacia el cumplimiento de su misión. Fue un salto hacia lo desconocido, un desafío que Peter estaba dispuesto a afrontar lo antes posible. Tras echar un último vistazo a los esquemas, Peter se puso a trabajar. Las horas que le esperaban serían largas y exigentes, pero no se dejó intimidar. Este fue el comienzo de algo nuevo, un proyecto en el que podría sumergirse de lleno.
Había pasado una semana desde que Peter se propuso crear las puertas que unirían su universo con muchos otros. El taller, que alguna vez fue una tormenta de actividad y caos, ahora guardaba un silencio victorioso. La primera puerta quedó terminada, un testimonio de la dedicación y brillantez de Peter. En el corazón de su taller, había una puerta de metal con forma de octágono, zumbando con poder y el débil brillo de las runas. Peter se preparó para la prueba inaugural de la puerta. El dispositivo en sí era una maravilla, una estructura compacta e impregnada de una combinación de magia y tecnología avanzada, que encarnaba la visión de Peter. A pesar de su tamaño, que era aproximadamente tan ancho como una ventana pequeña, tenía la capacidad de unir universos, una hazaña que la mayoría habría considerado imposible. Muy bien, veamos si todo este trabajo duro da sus frutos. Dijo Peter con una sonrisa, con los dedos sobre la consola de activación. Había elegido un universo pacífico para la primera conexión, uno que había explorado de antemano. Este universo, desprovisto de toda vida sensible, serviría como el campo de pruebas perfecto para las capacidades de la puerta. Cuando inició la secuencia, la puerta cobró vida y su superficie brilló con un caleidoscopio de luces. Peter observó, conteniendo la respiración mientras el portal se estabilizaba, luego exhaló con alivio y emoción cuando la puerta se abrió, revelando un paisaje sereno al otro lado. Éxito. Ahora hablemos de seguridad, ¿vale? Peter reflexionó para sí mismo, su mirada volvió a la consola. Las características de seguridad de las puertas eran extraordinarias. En primer lugar, estaban ocultos, prácticamente indetectables para cualquiera que no estuviera en posesión de un reloj de salto Watchmen Multiverse. Esto por sí solo disuadiría a la mayoría de descubrir las puertas. Sin embargo, si alguna vez se rompiera esta primera línea de defensa, las puertas estaban equipadas para incinerar a cualquier persona o cualquier cosa no autorizada al entrar en contacto. ¿Pero por qué detenerse ahí? Peter se rió entre dientes, recordando la infinidad de medidas de seguridad que había instalado. Con una combinación de magia y tecnología a su disposición, Peter había creado aproximadamente 1000 características de seguridad diferentes. Cada uno era más complejo y peligroso que el anterior, diseñado para garantizar que las puertas permanecieran exclusivamente bajo su control. El tamaño de las puertas también formaba parte de su seguridad. Inicialmente pequeñas, se harían aún más discretas y seguras mediante el uso de partículas PIM, reduciéndolas a un tamaño completamente imperceptible. Esta característica era crucial, porque Pedro no tenía intención de utilizar las puertas para viajar. Su único propósito era conectar su universo con otros, sirviendo como conductos para su plan más amplio. Después de todo, ya tenía 3 formas diferentes de viajar por el multiverso, sus portales en forma de estrella, su TARDIS y los relojes Watchmen. ¿Por qué tendría que preocuparse por las puertas? Retrocediendo, Peter admiraba su trabajo, una puerta que servía como puente hacia otros universos con toda la seguridad necesaria para ayudarlo a dormir tranquilamente por las noches. Fue el primero de muchos, una pieza fundamental de lo que se convertiría en una vasta red, una telaraña que se extendía por todo el multiverso. Cuando la prueba concluyó y la puerta se desactivó, dejando el taller en tranquilidad una vez más, Peter no pudo evitar sentir una oleada de anticipación por lo que estaba por venir. Este proyecto, ambicioso y desalentador, había comenzado como un mero concepto. Ahora era una realidad, marcando el comienzo de una aventura incomparable hacia lo desconocido. El camino por recorrer sería largo y estaría lleno de desafíos y descubrimientos. Sin embargo, con la primera puerta exitosa, Peter se sintió listo. Listo para expandir su red, explorar y conectarse con el multiverso. Esto era solo el comienzo, y el viaje que tenía por delante era suyo. Y dicho esto, Peter apagó las luces, dejando el taller a oscuras. Mañana comenzaría el trabajo de producir estas puertas en masa. Y después de eso, sus Watchmen tendrían la tarea de difundirlos por todo el multiverso, tejiendo su red para él. Mientras tanto, dentro de los pasillos sombríos de un reino intacto por el tiempo, Immortus y Ramatut, los 2 líderes restantes del Consejo de Kanks, se reunieron. Su reunión fue de urgencia y preocupación, algo poco común para seres que se veían a sí mismos por encima de los asuntos temporales del multiverso. La caída de Centurión fue inesperada. Comenzó Ramatut, su voz resonó en las piedras antiguas. Debo admitir que esta versión de Spider-Man es bastante impresionante. Immortus asintió de mala gana, con el ceño fruncido pensativamente.
Centurión era un tonto, siempre saltaba sin mirar. Su muerte no es una pérdida para nuestro consejo. Sin embargo, hizo una pausa, sopesando sus siguientes palabras: como dijiste, este Spider-Man representa una amenaza potencial. Ramatut asintió y las líneas del tiempo grabadas en su rostro se hicieron más profundas por la preocupación. En efecto, si pudo eliminar a Centurión, es lógico que seamos los siguientes. Semejante destino es indeseable. La sala estaba llena del peso de sus deliberaciones, mientras las dos figuras consideraban sus opciones. Para ellos, el multiverso era un tablero de ajedrez y ellos eran los jugadores que movían las piezas. Peter Parker, sin embargo, se había convertido en un jugador imprevisto, cuyo próximo movimiento no podían predecir. Debemos actuar, declaró Immortus, y su decisión resonó con firmeza. Atacad antes de que nos considere objetivos. Nuestra respuesta debe ser rápida y decisiva. Todo el poder del Consejo de Kangs lloverá sobre su universo. Los ojos de Ramatut brillaron con una mezcla de aprensión y excitación. Entonces, un ataque total. Nos movilizamos de inmediato. Con eso, los dos líderes pusieron en marcha un plan de escala monumental. A lo largo del tiempo y el espacio, se convocaron los recursos del Consejo de Kangs, preparándose para lanzar un asalto que sacudiría los cimientos mismos del universo de Peter. Capítulo 673. Levántate. ¿Y simbiontes? Después de que los días se convirtieron en semanas y el zumbido de la maquinaria se desvaneció en el fondo, Peter se encontró en un raro momento de paz. Su gran plan para unir el multiverso con una red de puertas había pasado de un trabajo ferviente a una responsabilidad delegada. Los Watchmen, un grupo dedicado forjado a partir de la confianza y la necesidad, ahora estaban dispersando estas maravillas de la ciencia y la magia para él, una fábrica especialmente construida que bombeaba un suministro constante para que nunca se agotaran. Peter, el creador de todo, se tomó este tiempo para respirar, para vivir. Como alguien que está casi constantemente ocupado, disfrutó de este momento de paz más que nada. En estos tiempos más tranquilos, Peter se reconectó con la esencia de la vida más allá de sus heroicos deberes. Los momentos familiares con su esposa, sus hijos y sus figuras maternas se convirtieron en algo habitual. Las risas, las historias compartidas y la calidez del hogar recargaron su espíritu, recordándole que el mundo, su mundo, era más que un simple campo de batalla en apuestas cósmicas. Sin embargo, los engranajes de la curiosidad y la responsabilidad nunca se detuvieron realmente para Peter. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos de luz mortecina, Peter llamó a Knull, el oscuro enigma destinado a servirle. De la oscuridad de la propia silueta de Peter, surgió Knull, una forma a la vez fascinante y amenazadora. Knull, necesitamos charlar sobre tus temas. Comenzó Peter, su tono mezclaba lo casual con lo serio. Los simbiontes, o los Clintar, como los llames, ¿todavía tienes una conexión con ellos? ¿O te lo cortaron cuando moriste? Knull, una figura de lealtad mortal, asintió. Su voz, un susurro escalofriante, llevaba el peso de secretos no contados. Los simbiontes, como los llamas, están vinculados a mí, ya que soy su rey. ¿Qué deseas de ellos, maestro? Me gustaría reclutarlos. Peter reveló, explicando su visión. Si cada miembro de Watchmen pudiera vincularse con un simbionte, mejoraría nuestra fuerza por un amplio margen. ¿Puedes reunirlos por mí? La solicitud provocó un raro destello de intriga en los ojos vacíos de Knull. Sí, atenderán mi llamado. Pero necesitaré una manera de llegar a ellos, a través de la inmensidad del multiverso. Sin dudarlo, Peter le entregó uno de los relojes de salto del multiverso, que llevaban todos los miembros de los Watchmen, una herramienta tan preciosa como poderosa. Toma esto y vete. Pero no te vayas mucho o tendré que ir a buscarte. Sí, señor. Knull aceptó el reloj y, con un giro de sus diales, un portal atravesó el tejido de la realidad, una puerta completamente negra. Al pasar, desapareció, dejando a Peter solo en sus pensamientos. Con Knull fuera por el momento, Peter decidió que era hora de probar algo y, al mismo tiempo, agregar otra potencia a su lado, o al menos esperaba poder hacerlo. Todo dependería de si lo lograba o no. En un momento de silenciosa anticipación, Peter agitó su mano, convocando lo que quedaba del cadáver de Silver Surfer. Las piernas, todo lo que quedó después de su cataclísmico encuentro, se materializaron ante él. Su intento anterior de resucitar al Surfer como un sirviente no muerto había fracasado debido al estado incompleto del cuerpo.
Sin embargo, envalentonado por el importante aumento de poder de su nuevo traje de araña negro como boca de lobo, Peter sintió una oleada de confianza. Era hora de intentarlo de nuevo. Con la mirada concentrada, Peter conjuró una llama verde en la palma de su mano. La llama, vibrante y de otro mundo, bailaba con vida. Hizo una pausa, deseándose suerte en silencio antes de que, con un movimiento de muñeca, arrojara la llama hacia los restos de Silver Surfer. En el momento en que el fuego verde hizo contacto, encendió un espectáculo. Consumió los restos por completo, devorándolos con un hambre que no dejó más que cenizas a su paso. Peter observó, con una mezcla de anticipación e incertidumbre en sus ojos. Luego, de las cenizas, una forma comenzó a tomar forma, una sombra que reflejaba el contorno de Silver Surfer pero que era completamente diferente en esencia. Este nuevo ser, de tono negro con acentos verdes brillantes que trazan su forma, resurgió de las cenizas. Sus ojos brillaban con una luz brillante y espeluznante, iluminando el espacio con su brillo. En el momento en que se materializó por completo, se arrodilló ante Peter, un reconocimiento tácito de lealtad y servidumbre. Peter, de pie ante este nuevo sirviente en la sombra, sintió una mezcla de triunfo y emoción. El surfista, ahora renacido como una criatura de sombra y fuego verde, reconoció a Peter como su amo sin que se dijera una palabra. Mientras Peter miraba a su nuevo sirviente en la sombra, un pensamiento cruzó por su mente. Realmente me compadezco de la próxima alma desafortunada que se cruce en mi camino. Después de todo, con un simple pensamiento, tenía el poder de invocar a 3 seres de inmenso poder. Fuerza de su sombra. Tiamat el comunicador, Silver Surfer y Knull, el dios del abismo. No tienen ninguna posibilidad, ¿verdad? El día siguiente, el sol de la mañana arrojó sus primeros rayos sobre la base de la isla de Watchmen, señalando el comienzo de un nuevo día. Peter, de pie en un espacio abierto, observaba el horizonte con una mezcla de anticipación e incertidumbre. No pasó mucho tiempo antes de que una figura familiar emergiera de un portal, un rastro de interminable sustancia viscosa negra fluyendo detrás de él como un río de alquitrán. Knull había regresado y no estaba solo. Mientras el mar de sustancia viscosa negra continuaba derramándose en el espacio abierto, la curiosidad de Peter se apoderó de él. «Knull, ¿cuántos hay?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro ante el gran volumen de simbiontes que aparecían. Knull hizo una pausa y su mirada siguió la corriente de simbiontes. «Unos pocos millones, tal vez», especuló encogiéndose de hombros con indiferencia, como si el número fuera una mera ocurrencia de último momento. Peter sintió que una oleada de arrepentimiento lo invadía. ¿Qué se suponía que debía hacer con millones de simbiontes? La sola idea era abrumadora, una pesadilla logística que no había considerado del todo. Está bien, eso es mucho. Quizás no invitemos a todos a la fiesta todavía. Peter medio bromeó, tratando de ocultar su preocupación. Después de un momento de vacilación, le ordenó a Knull que cerrara el portal. La idea de albergar a millones de simbiontes era insostenible. Su número por sí solo podría alterar el ecosistema del planeta. Entonces, con el corazón apesadumbrado y una mente pragmática, Peter se conformó con unos 1000 simbiontes por ahora. Tomaremos más adelante, una vez que hayamos descubierto cómo acomodarlos adecuadamente. Razonó, mientras ya estaba planeando soluciones a este desafío inesperado. Pero por ahora, Peter se centró en los simbiontes que tenía delante, sabiendo que tener 1000 de ellos a su disposición también conllevaba sus propios riesgos. Rápidamente, decidió examinar a cada uno usando su telepatía, con la esperanza de examinar sus mentes compartidas. Debido a su conectividad tipo colmena, Peter pudo escanear su conciencia casi simultáneamente, una tarea que era desalentadora pero fascinante. Lo que descubrió fue inquietante. Los Clintar eran intrínsecamente crueles y peligrosos, y sus mentes eran una maraña de agresión y hambre. Pero en medio de la oscuridad, brilló un rayo de esperanza. Su inquebrantable devoción por Knull era evidente. Lo veían como una deidad, una figura de autoridad absoluta. Peter dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, eso es tranquilizador, murmuró para sí mismo. Al menos sé que seguirán órdenes, con Knull al frente. Esta comprensión ofreció una apariencia de control sobre la situación, una forma de aprovechar su fuerza sin sucumbir al caos. Pero tal vez debería borrarles la mente solo para estar seguro.
pensó Peter, y con un fuerte golpe de fuerza telepática, borró por completo sus mentes compartidas, dejándolas como un juego de arcilla en blanco, lista para ser moldeada. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Knull pareció notar las acciones de Peter y a él tampoco pareció importarle. Mientras Knull y Peter contemplaban el mar de sustancia viscosa negra que ahora se calmaba ante ellos, comenzó a formarse un plan. Estos simbiontes, que alguna vez fueron maliciosos y francamente malvados, podrían convertirse en un poderoso aliado si reciben la guía adecuada. Knull, te dejo a ti su reeducación. Asegurémonos de que comprendan su lugar aquí. Dijo Peter, su voz firme y autoritaria. Knull asintió con la cabeza, las sombras a su alrededor se arremolinaban en silenciosa aceptación. La tarea que tenían por delante no sería fácil, pero con una gestión cuidadosa y una visión clara, los simbiontes podrían convertirse en una formidable incorporación a las filas de los Watchmen. A través del multiverso, en el corazón de un coliseo, en un plano de existencia que parecía trascender el tiempo y el espacio, tuvo lugar una reunión de una escala sin precedentes. Miles de Kangs, cada uno de ellos un conquistador por derecho propio, llenaron las antiguas tribunas, con los ojos fijos en el centro donde se encontraban Rama-Tut y Mortus. El aire estaba cargado de anticipación, del tipo que precede a la tormenta, mientras el silencio los envolvía. Rama-Tut, cuya voz resonó majestuosamente por todo el coliseo, rompió el silencio. Hermanos, estamos al borde de la guerra. Comenzó, su tono llamaba la atención. Nuestro consejo ha sido desafiado y nuestra supremacía cuestionada por un adversario imprevisto. Peter Parker, conocido como Spider-Man, se ha atrevido a desafiarnos, eliminando no solo al exiliado sino también a nuestro estimado Centurión. Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud. La noticia de la muerte de Centurión, comunicada con tanta solemnidad, fue un shock para los Kang reunidos. Cada uno se había enfrentado a innumerables Spider-Man en su época, viéndolos como meras molestias que debían sofocar. Pero la idea de que alguien se hubiera levantado para desafiar directamente al Consejo de Kang y hubiera logrado matar a uno de sus líderes era a la vez asombrosa y alarmante. Immortus dio un paso adelante, su presencia imponente y severa. Esto no es simplemente una pérdida sino una declaración de guerra. Proclamó, su voz mezclada con una mezcla de furia y resolución. Peter Parker representa una amenaza no solo para nuestros dominios individuales sino también para la estructura del multiverso mismo. Sus acciones no pueden quedar sin respuesta. La multitud, que ahora murmuraba entre sí, sentía un fervor creciente. La noción de guerra, especialmente contra un enemigo que había demostrado ser capaz de tales hazañas, encendió una chispa dentro de ellos. Eran Kangs, conquistadores del tiempo y el espacio, no acostumbrados a doblegarse ante ningún desafío. Debemos atacar con rapidez y decisión. Rama-Tut continuó, su mirada recorriendo el mar de rostros que tenía ante él. Traigamos todo el poder del Consejo de Kangs a su universo. Demostremos a este hombre araña que las consecuencias del desafío son nefastas. El coliseo estalló en vítores, un coro de voces unidas en su sed de venganza. La perspectiva de la guerra, particularmente contra un enemigo que había vencido a uno de los suyos, era un llamado a las armas que no podían ignorar. Estaban listos, miles de Kang fuertes, cada uno más mortífero que el anterior, cada uno ansioso por demostrar su supremacía. A medida que los vítores se desvanecieron, una sensación de unidad y propósito llenó el aire. Los Kang, bajo el liderazgo de Rama-Tut y Mortus, no eran solo un grupo de individuos sino una formidable fuerza de la naturaleza, un maremoto a punto de estrellarse contra el universo de Peter. Capítulo 674. Invasión Kang. El sol estaba alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre la vasta extensión donde se habían reunido los vigilantes y sus aliados. Esta no fue una reunión cualquiera. Fue un momento crucial que potencialmente podría alterar el equilibrio de poder a su favor. Peter estaba al frente, sus ojos escaneando a la multitud que incluía miembros como Spider-People, Wakandans, Valkyrie, Avengers, Asgardians y Justice League. El aire estaba cargado de anticipación y un atisbo de escepticismo, mientras esperaban la presentación de sus nuevos aliados potenciales, de los que apenas habían oído hablar. Knull, emergiendo de la sombra de Peter, llamó la atención sin pronunciar una palabra. Detrás de él, 1000 simbiontes surgieron, palpitando con una espeluznante vida propia. Su apariencia era inquietante, por decirlo menos, entidades de tono negro que parecían retorcerse y retorcerse como alquitrán sensible.
Murmullos de preocupación y curiosidad recorrieron la multitud. Peter se aclaró la garganta y dio un paso adelante para dirigirse a la reunión. Sé lo que todos estáis pensando. Comenzó, su tono ligero pero lleno de una seriedad subyacente. Parecen sacados de una película de terror, ¿verdad? Unas cuantas risas nerviosas rompieron la tensión. Y tendrías razón. Continuó, estas criaturas son una especie de simbiontes inorgánicos y amorfos, que probablemente sean peores que la mayoría de los monstruos de las películas de terror que hayas visto. Pero gracias a un poco de magia, desde ayer han sido reeducados. Ya no son malvados ni depredadores, sino compañeros listos y dispuestos para cada uno de ustedes. La vinculación con un simbionte ofrece algunas ventajas únicas. Peter explicó, su voz sincera y alentadora. Los simbiontes potencian las capacidades naturales de un huésped hasta el punto de que superan con creces las de los miembros normales de la especie del huésped. Su fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, factor de curación e inteligencia podrían experimentar mejoras notables. Además, existe la ventaja de obtener una mejora de traje bastante impresionante. Una ola de escepticismo se apoderó de la multitud. La idea de fusionarse con estas entidades alienígenas era desalentadora, incluso para las almas más valientes entre ellas. Al ver la vacilación, Peter se volvió hacia Knull. Mostrarles. A su orden, Knull hizo un gesto hacia los simbiontes. Avanzaron lentamente, con movimientos cautelosos, casi respetuosos. Uno por uno, se acercaron a los miembros de los Watchmen que ya habían aceptado el vínculo. La reacción inicial fue una mezcla de miedo y fascinación cuando la sustancia negra comenzó a envolver sus cuerpos. Pero a medida que se produjo el proceso de vinculación, las expresiones de miedo dieron paso al asombro y la sorpresa. La primera en abrazar completamente el vínculo fue una joven valquiria, con su armadura ahora realzada con elegantes zarcillos negros que le daban un aire amenazador. Flexionó los brazos, maravillándose de la nueva fuerza que corría por sus venas. «Esto es increíble», exclamó, su voz era una mezcla de sorpresa y deleite. A continuación, un guerrero de Wakanda, cuya armadura ahora era una mezcla de vibranium y simbionte tradicional, asintió con aprobación al sentir el poder del vínculo. Cuando los últimos voluntarios obtuvieron sus simbiontes, finalmente llegó el momento de intensificar las cosas. Siguiendo las instrucciones de Peter, la multitud se había dividido en dos grupos distintos. Los que estaban dispuestos a vincularse con un simbionte en la derecha y los que optaban por no hacerlo en la izquierda. La atmósfera estaba llena de anticipación y un toque de envidia por parte de la izquierda mientras observaban a sus homólogos de la derecha prepararse para su transformación. Peter, de pie entre los dos grupos, miró hacia la derecha. «Te lo prometo, no te arrepentirás de tu decisión», dijo con una sonrisa. Como si fuera una señal, una ola de simbiontes avanzó hacia los voluntarios de la derecha. La multitud observó con asombro cómo los simbiontes seleccionaban a sus anfitriones, fusionándose con ellos en un espectáculo que era a la vez inquietante y fascinante. Entre los primeros estuvo Tony Stark. Cuando el simbionte lo envolvió, su armadura de Iron Man se transformó ante sus ojos, el rojo y el dorado dieron paso a un elegante plateado y negro. El traje parecía palpitar con nueva energía y su apariencia ahora era aún más intimidante. Tony flexionó los brazos, maravillándose de la sensación. Esto podría revolucionar la eficiencia del traje. Reflexionó en voz alta, siempre el ingeniero de corazón. Luego, Thor, el dios del trueno, aceptó su simbionte, que tomó la forma de su armadura real asgardiana. Los zarcillos negros se entrelazaban a través de su atuendo, realzando su apariencia majestuosa con un toque ligeramente más oscuro. Cuando tocó a Mjolnir, el martillo latió con un brillo aún más brillante, como si aprobara a su nuevo aliado. Este poder es formidable», exclamó Thor, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Su armadura mejorada por simbionte y su Mjolnir potenciado eran un espectáculo digno de contemplar, fusionando la majestad asgardiana con la esencia pura de los simbiontes. A medida que más héroes sufrían la transformación, el espectáculo de poder y unidad era innegable. El traje de Black Panther ganó aún más agilidad y sigilo, y el simbionte se sumó a la mística del vibranium. La velocidad de Flash pareció multiplicarse, su rastro de relámpago ahora mezclado con rayas negras. Luego vinieron los entusiastas Spider People, sus característicos trajes rojos y azules transformándose en un negro profundo y cautivador, un cambio que Peter pensó que parecía increíblemente genial.
Incluso los miembros más místicos, como algunos maestros de las artes místicas, encontraron sus habilidades mágicas intensificadas, el simbionte integrándose perfectamente con su energía arcana. El grupo de izquierda, inicialmente vacilante o rechazando rotundamente el vínculo, no pudo evitar sentir una punzada de celos. Vieron a sus camaradas no solo aceptar a los simbiontes sino también prosperar con ellos, sus poderes amplificados de maneras que no habían imaginado posibles. Peter, observando las reacciones divididas, se dirigió al grupo de la izquierda. «Está bien tener dudas», dijo, con la voz llena de comprensión. «Esto no es para todos. Pero recuerda, todos seguimos siendo un equipo, simbionte o no. Lo que importa es que estemos juntos, unidos en nuestra causa. Además, siempre puedes cambiar de opinión más tarde. Siempre estaré dispuesto a regalarles a cada uno de ustedes su propio simbionte». Sus palabras parecieron resonar, aliviando la tensión y tal vez incluso provocando una reconsideración entre algunos. Y mientras los héroes recién empoderados probaban sus habilidades mejoradas, una sensación de camaradería y emoción llenaba el aire. Mientras los héroes recién unidos experimentaban con sus habilidades mejoradas, Peter se retiró a la soledad de su laboratorio. El mundo exterior bullía de emoción y poderes recién descubiertos, pero por dentro, Peter se preparaba para su propia transformación. De su collar de almacenamiento, sacó un frasco que contenía una sustancia espesa y negra. La sangre de Knull. Peter había recolectado muestras de seres formidables a lo largo de sus aventuras, cada vez usando su esencia para evolucionar, para convertirse en más de lo que era. Hoy, su objetivo era integrar la esencia de Knull en la suya propia, absorber los poderes divinos del rey simbionte. Con suerte, no es demasiado doloroso. Esperaba, aunque sabía que probablemente sería. Con una respiración profunda, Peter inyectó sangre negra en sus venas. El proceso fue nada menos que tortuoso, lleno de agonía y lucha. Su cuerpo convulsionó mientras luchaba por aceptar la esencia extraña, por tejerla en su propio ser. Pero Peter, decidido y resistente, aguantó. A medida que el dolor disminuyó, una profunda sensación de poder lo invadió. Podía sentir que sus habilidades se amplificaban, un conducto directo a la fuerza cósmica que alguna vez ejerció Knull. Pero este nuevo poder no fue el único cambio. Peter descubrió que ahora tenía acceso a la mente colmena simbiote. Era como si 1000 susurros llenaran su mente, cada uno de ellos un simbionte unido a un miembro de sus vigilantes. Esta conexión fue más que una mera escucha. Era una presencia imponente dentro de la colmena, tal vez incluso superando a la de Knull. Las implicaciones eran asombrosas. Con este acceso, Peter podría monitorear a sus aliados, ofreciendo orientación, apoyo o intervención según fuera necesario. Era como si hubiera instalado cámaras dentro de cada miembro, excepto que éstas estaban vivas, alimentándole constantemente con información. Mientras se aclimataba a esta nueva habilidad, Peter no pudo evitar maravillarse ante el potencial. Esto podría cambiarlo todo. Murmuró para sí mismo. No solo tenía una legión de héroes mejorados a su lado, sino que ahora podía garantizar su seguridad, su eficacia, su unidad e incluso su lealtad de una manera que nunca creyó posible. Sin embargo, Peter sabía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No se podía abusar de esta capacidad. Era una herramienta de liderazgo, para salvaguardar a aquellos bajo su mando y, finalmente, para eliminar a posibles traidores. Necesito usar esto sabiamente, afirmó, reconociendo el delicado equilibrio entre la supervisión y el acecho a sus propios subordinados. Mientras Peter se familiarizaba con sus nuevos poderes y habilidades, en el corazón de la ciudad de Nueva York, de repente, la normalidad de una tarde bulliciosa se hizo añicos en un instante. Por encima de los rascacielos y de las interminables corrientes de tráfico, miles de portales se abren de golpe contra el fondo del cielo azul. Cada portal, único en su diseño, pintaba una imagen surrealista sobre la ciudad, dejando a los espectadores asombrados y confundidos. La ciudad que nunca duerme se encontró conteniendo la respiración, con los ojos vueltos hacia arriba, mientras la realidad misma parecía fracturarse. Sin previo aviso, la primera figura emergió de uno de los portales, su apariencia era tan sorprendente como aterradora. Vestida con lo que solo podría describirse como atuendo tribal de alta tecnología, esta variante de Kang blandía una lanza de energía con un aura de locura y furia. Su grito de guerra, un sonido que heló los huesos, resonó en todo el paisaje urbano, presagiando el inicio del caos.
Mientras los peatones en las calles de abajo miraban con incredulidad, Kang disparó su lanza sin dudarlo, desatando una andanada de rayos de energía que llovieron sobre la ciudad. Los cristales se rompieron, los coches se desviaron y los gritos llenaron el aire cuando la realidad de la situación era una invasión. Uno por uno, más Kangs atravesaron los portales, cada uno tan único y amenazador como el anterior. Se unieron al asalto, sus armas de diferentes diseños y orígenes se centraron en la destrucción que había debajo. El aire se llenó con los sonidos de su armamento, una sinfonía de destrucción que presagiaba una batalla de una escala sin precedentes. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.